Desde un podio en Sonora, rodeada de militantes de Morena y con la prensa como testigo, esta, esta prócer de la patria, esta Juana de Arco del siglo XXI, esta paladín de la democracia y de la libertad y de la cero corrupción, Luisa María Alcalde, quiso proteger el discurso de su partido político. En este gobierno no hay impunidad. Dijo que nadie es solapado y que si alguien comete un acto de corrupción, maciosare, alguien cometer un acto de corrupción, debe de investigarse, probarse y sancionarse. Justo como ejemplo el caso de Hernán Bermúdez Requena. Hoy bajo proceso y afirmó que esa investigación se abrió gracias a gobiernos de Morena y de Marco Rubio, señora. Vean ustedes lo que dice esta Margaret Thatcher de Tepatitlán. Vean ustedes esto, por favor. En nuestro movimiento y en este gobierno no hay impunidad y no se solapa a nadie, absolutamente a nadie. Hay algo que es clarísimo: si alguien comete un acto de corrupción, debe investigarse y debe responder por ese acto de corrupción. Debe haber pruebas, que es lo que siempre hemos venido planteando. Pero antes, fíjense ustedes la enorme diferencia, se solapaba todo, toda la corrupción, todos los delitos. Se les echaba tierra, se levantaba el teléfono, ciérrame esa carpeta de investigación, nadie voltee. Eso era lo que pasaba antes. Impunidad absoluta para todos los corruptos. Eso no pasa en nuestro movimiento. No importa de dónde venga, quien sea que cometa un acto de corrupción, tiene que abrirse una investigación, tiene que haber pruebas y tiene que haber consecuencias. En el caso que planteas tú de Bermúdez, ¿quién abrió esa investigación? En los gobiernos del PREAN si hubiesen hecho de la vista gorda, no vaya a afectarlos. No, aquí no. Esa investigación se abre en gobiernos de Morena y hoy está preso. Entonces, fíjate tú la enorme diferencia. En efecto, hubo una suspensión porque ante el inicio de una investigación que hoy está en curso, ya girada a orden de aprehensión, incluso detenido, lo que se hace en el caso de nuestro movimiento es de inmediato se procede a la suspensión de derechos en nuestro partido. Y obviamente tiene que llevarse a cabo todo el procedimiento, desahogarse, y una vez que haya una sentencia, pues entonces se hace definitiva esa suspensión de derechos. No podríamos nosotros adelantarnos, pero así es el procedimiento ordinario. Qué calidad moral de mujer, qué admirable, ¿no? Pobrecita, cuando pase todo lo que te va a pasar, a ti y a todos estos corruptos de Morena, uno a uno van a caer como de un árbol de frutos podridos. Y tú vas a ser una, tú vas a ser una de ellas. El problema es que esta narrativa se estrella. La investigación de Bermúdez Requena no fue producto de una cruzada interna en contra de la corrupción, fue producto de la presión directa de los Estados Unidos, que lleva meses empujando a México para limpiar los vínculos entre el poder político y el crimen organizado. Bermúdez Requena no cayó porque Morena decidió actuar, como bien lo dice esta maravilla de mujer, cayó porque ya estaba fichado por la Interpol, señalado en informes de inteligencia militar ignorados desde el 21, denunciado en múltiples expedientes y ahora denunciado por el propio Marco Rubio. Cuando el escándalo reventó y las listas internacionales comenzaron a señalar funcionarios mexicanos, el gobierno de Claudia no le quedó más que entregar una cabeza para simular que había justicia. Y entonces vino la de Bermúdez Requena y vino la de Farías Figueroa, el vicealmirante, y del hermano Fernando,
y de ahí los crímenes y todo lo que ya sabemos. Le pegó al almirante Rafael Ojeda, el ex secretario de Marina, y por supuesto, pues le tuvo que haber pegado a López Obrador, pero pues Luis Manuel Alcalde intentó pintar un contraste con gobiernos anteriores, acusando de que antes se levantaba el teléfono para cerrar carpetas de investigación. No, me imagino que lo sabe perfecto cómo se cierra una carpeta de investigación, nada más levantando el teléfono. Pero lo que no dijo es que eso mismo ocurre el día de hoy. Yo no digo que en el pasado no haya ocurrido, pero por decir que en el pasado ocurrió, entonces en el presente ya no ocurre. Ese es lo implícito que a veces se utiliza de un lenguaje, esto, tácito. Lo que sucede en México no es producto de una nueva ética política, sino el asedio internacional. Estados Unidos, harto de que México se convirtiera en un santuario de la delincuencia organizada, activó sanciones, bloqueos, listas negras que han obligado al gobierno de Sheinbaum a tener que accionar ante la presión. Y esta reacción no responde a una convicción de justicia, es un cálculo político para sobrevivir en la presión. Y con Bermúdez Requena ya queda contento el circo romano, entonces sigamos adelante y sigamos robando. No, chiquitos, no, no. Tenemos que ver rodar a Dan Augusto López. Tenemos que ver la cabeza rodar de Andrés Manuel López Beltrán. Tenemos que ver la cabeza rodar de Gonzalo López Beltrán. Tenemos que ver la cabeza rodar de Ricardo Monreal, la de López Obrador y la de tantos. Bartlett, bueno, ya esa va a rodar solita, pero digamos, tantos que hay. Mario Delgado, por Dios, este hediondo de la corrupción, hoy es secretario de Educación Pública, lugar ocupado por José Vasconcelos. Que la señora alcalde intente presentar este caso como ejemplo de una diferencia histórica es un insulto a la inteligencia pública. Miren que esto lo viví con el PRI, lo viví con el PAN, lo viví con el PRI otra vez y después con estos morenacos que de verdad cuando pasó todo esto sí se salieron de la familia. Está muy canijo.